Buenas tardes. Nos disponemos a reflexionar en torno al sermón de las 7 palabras. El proceso de Jesús tiene una gran importancia a la hora de la redención de las cuatro versiones del Evangelio, así como de los distintos escritos neotestamentarios. El misterio salvífico de Jesús de Nazaret, llamado Cristo y Señor, ilumina todo el acontecer cristiano desde sus orígenes. La predicación comenzaba con la proclamación del misterio de la muerte, sepultura y resurrección y ascensión de Jesús a la derecha del Padre. Antes del hecho de la muerte, el profeta de Galilea pronunció una serie de afirmaciones recogidas por los evangelistas y por tanto correspondientes a tradiciones y fuentes diversas. Es lo que tradicionalmente se conoce por las 7 palabras de Jesús, que ha dado lugar hasta hoy, en la actualidad, con el sobrenombre Sermón de las 7 palabras. Los evangelistas han recogido estas afirmaciones solemnes de Jesús en la cruz. San Lucas describe 3 palabras del Maestro de Nazaret, las 2 primeras y también la última. La intención del tercer evangelista consiste en mostrar que Jesús es el camino de la misericordia. San Mateo y San Marcos describen la cuarta afirmación o palabra de Jesús en la cruz, realizando una relectura del Salmo 22. Se trata de una oración de confianza expresada por Jesús al Padre. San Juan culmina la relación sinóptica sobre este hecho de las palabras de Jesús en la cruz, con la quinta y la sexta palabra, Juan 9, 28, 19, 30. Jesús en la cruz aboga, da al ladrón, llega a su madre, se queja, la sed lo ahoga, cumple, entrega el alma al Padre. Al Calvario hay que llegar porque Cristo, nuestra luz, hoy también nos quiere hablar desde la ara de la cruz. Hoy el mismo Jesús ruega al Padre por mí diciendo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Él quien nos dice, como el buen ladrón, hoy estará conmigo en el paraíso. Jesús, en su testamento a su Madre Virgen da, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Desamparada se ve de su padre e hijo amado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sed, dice el Señor que tiene, tengo sed. Y cumplida su misión dice, todo está consumado. Agonizando en la cruz, aceptando la voluntad del eterno Padre, antes de inclinar la cabeza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La tarea de los cristianos hoy es hacer memoria de la tradición evangélica para encontrar en el rostro de Cristo, presente fundamentalmente en la nueva alianza, para abrirnos a la acción del Espíritu, que es el origen de aquellos escritos, y a la vez el testimonio de los apóstoles, que tuvieron la experiencia viva de Cristo, la palabra de la vida, lo vieron con sus ojos, lo escucharon con sus oídos y lo tocaron con sus manos. Juan 1:11. Estas palabras nos trasladan, concentran nuestra atención en el sermón de las 7 palabras de Jesús en la cruz. En esta meditación, los sacerdotes, los laicos, representantes de Cristo, quienes guían las diferentes parroquias que componen la zona pastoral de la Altagracia de Nagua, los cuales se van a dirigir al pueblo de Dios a través del sermón de las 7 palabras.
Primera palabra. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 51. Con esta palabra, Jesús demuestra que es el hombre del deseo. El perdonar siempre será presente, porque lo que se perdona es lo que ha pasado y se hace presente en la realidad, es decir, con el perdón. Siempre viviremos arrastrando el daño que hemos hecho a la sociedad o la ofensa que le hacemos al hermano, si no aprendemos a perdonar. Es desde el suplicio de la cruz que Jesús le pide a su Padre que perdone a toda la humanidad. Si ayer pidió perdón por aquellos que lo entregaron y que no sabían lo que estaban haciendo porque no quisieron reconocerlo como el Hijo de Dios. En este año 2025, después de 2000 años, a pesar de que muchos saben lo que están haciendo, guerras, impunidad, corrupción, tráfico de influencia, venta de armas, lavado de activos, la cultura de la muerte, la explotación y despravamiento de nuestros recursos naturales, nuestra casa común. Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y por eso le pide perdón a su Padre de que los perdone. Alejarnos de Dios y solo pensar en hacer dinero y riqueza, no importa en base al sufrimiento, a la muerte de más de 223 personas en nuestro país, sin contar los muertos de la guerra de Ucrania, la franja de Gaza y los que han muerto en Haití, que muchas veces estas muertes se dan por la negligencia,
por la falta de supervisión y por los hilos e intereses que mueve el poder político y empresarial. El amor y el perdón de Dios no se acaba ni se agota, porque su misericordia y ternura es para siempre. Y cada día se renueva para todos aquellos que deseen aceptar su perdón, como lo hizo el buen ladrón, que se convirtió en el primero en obtener la salvación por el perdón que Jesús le otorgó. Oremos. Te pedimos, Padre, que perdone nuestras ofensas, ya que muchas veces el pecado nos aparta de ti. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, como la tuviste con el Hijo pródigo. Amén. Segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tomado del Evangelio según San Lucas 23:43. La segunda palabra de Jesús en la cruz es amén. A ti te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Leída en el texto original comienza con un amén. Este significa la aceptación de la oración del llamado buen ladrón. Ese hombre arrepentido de su pasado, pero esperanzado incluso en la cruz, suplicando la vida nueva que le puede dar el inocente condenado al lado de él. Se dirige a Jesús expresándole su deseo más profundo. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Quién o qué inspiró al malhechor contrito para expresar ese misterio tan profundo, donde convergen impotencia humana y autoridad divina? Sin duda, el Espíritu Santo. Todo delincuente arrepentido se adelantó a los apóstoles para enseñarnos desde la humildad 3 pasos decisivos en nuestras vidas cuando nos arrepentimos. El paso del robo al restituir, el paso de la mediocridad a la santidad y el paso de la cruz al paraíso. En el caso del buen ladrón, hoy
es algo que comienza en esta historia, en su circunstancia como crucificado, pero que se prolonga más allá, donde se alcanza la perfección y la plenitud, porque el tiempo auténtico lo determina el saber vivir en Cristo, tú en mí y yo en ti. El hoy será una realidad para todos nosotros cuando desde una conversión auténtica entremos en intimidad y comunión con Jesús, sin importar que dicha unión tenga lugar incluso en el madero de la crucifixión. Donde está Cristo, allí está el reino, escribió Benedicto XVI. Jesús nos describe lo que es la vida con Él, un paraíso, del griego paradeisos. Ha de ser comprendido no como espacio corpóreo o físico, sino desde una geografía teológica o estado espiritual. Nos recuerda el jardín de Dios del Génesis o el parque plantado por Él, forestado con los árboles de vida y justicia. Permanecer en el parque de Dios implicaba no un trabajo penoso, sino honesto, obediente y sacrificado. Con la encarnación de Jesús, no solo se nos ha abierto las puertas del paraíso, sino que nos ha facilitado el acceso a la santidad del cielo, reconciliándonos con nuestra vocación y restituyéndonos en la justicia original. La configuración con Cristo nos devuelve el paraíso que consiste en la visión perfecta de Dios. Desde aquí también oigo el grito de mujeres que me dicen: acuérdate de nosotras cuando hables, para que no nos cierren las puertas del paraíso. Ese paraíso que puede comenzar ya, ahora, al ser reconocidas plenamente nuestra condición de ciudadanas y nuestra dignidad de hijas de Dios. También gritan sin voz y buscan el justo paraíso para tantas mujeres silenciadas por la fuerza. No podemos olvidar a tantas mujeres que, superándose incluso de su familia en otro lugar, soportando una forma de vida con mucha frecuencia, dura y precaria, en ellas vemos reflejadas situaciones de otras mujeres migrantes en nuestro propio país. ¿Cómo pueden ser compatibles las tristes realidades señaladas con un dato esperanzador? La mujer dominicana, por su nivel educativo superior, lidera el 40% de los hogares y representa más del 50% de la fuerza de trabajo en el país. Antes de concluir, abogo por otra madre y hermana de todos nosotros que está agonizando, la tierra. De ella nos ha hablado magistralmente el Papa Francisco en Laudato Si. Sus palabras denuncian en nuestro pueblo dominicano los delitos medioambientales, tales como incendios forestales y deforestación, contaminación de ríos y mares en todas sus formas, incluidas las llamadas islas de plásticos, abuso de explotación minera con enormes movimientos de tierras para buscar oro o fabricar cementos,
los incontrolables vertederos de basura y sus permanentes quemas, los cementerios de vehículos, así como la chatarra de los electrodomésticos. El Papa nos viene advirtiendo que no hay plan B ni planeta Tierra B. Con estos pecados humanitarios y ecológicos, nos estamos colocando al lado del mal ladrón, rechazando el paraíso. Necesitamos una conversión integral para colaborar, no con la cultura del error y del terror, sino con la cultura de la vida y la reconstrucción del paraíso humano y medioambiental. Concluyo esperanzada con las palabras del profeta Isaías, las cuales hago oración. Llegará un día en el que el lobo habitará con el cordero, el puma se acostará junto al cabrío, el ternero comerá al lado del león y un niño chiquito los cuidará. La vaca y el oso pastarán en compañía y sus crías reposarán juntas, pues el león también comerá pasto igual que el buey. El niño de pecho jugará sobre el nido de la víbora y en la cueva de la culebra el pequeñuelo meterá su mano. No cometerán el mal ni dañarán a su prójimo en todo mi cerro santo, pues como llenan las aguas el mar, se llenará la tierra del conocimiento de Dios. Lo expresado por el profeta no es utopía irrealizable, es el sueño real y posible de un Dios que quiso para todos nosotros el paraíso. Al finalizar esta sagrada palabra, supliquemos como el buen ladrón, estar y entrar en el paraíso de Dios y sobre todo, como hombres y mujeres dominicanos, que podamos escuchar las palabras alentadoras del Señor. Hoy estarás conmigo en mi paraíso. Amén. Jesús, viendo a su madre y a su lado al discípulo amado, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si solo hay tinajas pero no hay amor, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu... Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. La frase de Jesús en la cruz: mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, es un profundo acto de entrega y cuidado que trasciende el contexto en el que fue pronunciada. Es aquí donde Jesús nos revela la maternidad universal de María y nos entrega a su madre para que fuera siempre nuestra madre, la madre de la Iglesia y de toda la humanidad. Juan, el discípulo amado que recibió a María en su casa, representa a todos nosotros. En esta palabra, Jesús no solo se refiere a su madre María y al discípulo Juan, sino que establece un modelo de solidaridad y responsabilidad mutua
que puede ser profundamente significativo en el contexto de las luchas que enfrenta la mujer dominicana en el día de hoy. La realidad de muchas mujeres en República Dominicana está marcada por la violencia, el feminicidio y la desigualdad. Esas situaciones deshumanizan y despojan a las mujeres de su dignidad y de sus derechos fundamentales. En un país donde los índices de feminicidio son alarmantes y la violencia intrafamiliar es una triste cotidianidad, la invitación de Jesús a cuidar unos de otros resuena con una urgencia particular. Cada madre que ve a su hijo o hija convertirse en una víctima de violencia lleva consigo un dolor indescriptible. Y cada hijo o hija que enfrenta la pérdida de su madre en manos de la violencia queda marcado para siempre. Asimismo, la explotación y la prostitución de muchas mujeres en la sociedad dominicana son una violación a su dignidad humana. En un sistema que muchas veces la cosifica, la llamada de Jesús a cuidar y a ser cuidados se convierte en un imperativo moral. Las mujeres que son forzadas a vivir en estas condiciones merecen nuestra compasión y nuestro esfuerzo por crear un mundo donde puedan ser libres y vivir sin temor. Cuando pensamos en los hijos que están en conflicto con sus madres, ya sea por falta de comunicación, la violencia o el dolor de la pérdida, la frase de Jesús nos recuerda la importancia de la reconciliación y el amor incondicional. En un mundo que parece desboronarse, el llamado a cuidar unos de otros se convierte en una luz de esperanza. La invitación de Jesús es a construir una comunidad donde cada madre y cada hijo se sientan valorados, protegidos y amados. En este contexto, el papel de la sociedad y de nosotros como cristianos es fundamental. Debemos trabajar juntos para erradicar la violencia, apoyar a las mujeres en su autonomía y crear espacios seguros donde cada persona pueda vivir con dignidad. Así, en la práctica de este amor y cuidado mutuo, podremos encontrar un camino hacia un futuro más justo y solidario para todas las mujeres dominicanas. María es la expresión máxima de ser mujer. De ella procede el autor de la vida, el Redentor, el Salvador, el Liberador del género humano. Desde toda la eternidad fue elegida por el Padre para ser la madre de nuestro Redentor, de su nuevo pueblo, la Santa Madre Iglesia Católica. Ella es la llena del Espíritu Santo, que guiada por él siempre gravitó en la órbita de la voluntad del Padre. Mujer dominicana, tienes un modelo ejemplar en la Madre de Jesús. Cumple hoy tu rol histórico, que es provocar una revolución espiritual. Lo que más necesita esta humanidad globalizada, preñada de tanta maldad, odio, violencia, hipocresía, egoísmo, injusticia y maltrato, es un salto cualitativo espiritual que nos devuelva la amistad con Dios y la fraternidad entre los seres humanos. Este salto cualitativo en el hoy histórico pertenece a la conciencia femenina. Despierta, mujer, conéctate con tu esencia y como María y con María, date prisa, ponte en camino y enciende la chispa de la revolución espiritual que cambiará el curso de la historia hacia un destino de paz, fraternidad, verdad, amor y solidaridad global. Mujer dominicana, como María Santísima, Madre del Salvador y Madre nuestra, sé portadora de una profunda experiencia capaz de engendrar el nuevo ser
que necesita la humanidad, en especial nuestra amada República Dominicana. Un ser conectado con su esencia, con su verdad eterna, con su identidad, con su yo soy. En una palabra, conectado con un yo soy hijo de Dios. María estuvo presente en el momento más dramático de su hijo, su pasión y muerte violenta. Momento cumbre en el devenir de la historia, que perdonó todos los pecados del género humano. La mujer de hoy debe estar presente en el momento más culminante y brillante, momento que no ha llegado, pero que está por llegar. El momento del hombre y la mujer conectados con su esencia, portadores de una experiencia de paternidad divina, y la humanidad del mañana que se está gestando en el hoy, en el ahora, y tendrá el rostro de un hombre nuevo, Jesús, y de una mujer nueva, María. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven seguro. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Puede resultar insoportable escuchar estas palabras de Jesús, tomada del Salmo 22. Uno puede llegar a pensar que en la hora nona Jesús se sintió abandonado por Dios, que Jesús dudara del amor que el Padre sentía por él, que quisiera renunciar al sufrimiento de la crucifixión, que perdiera la confianza en ese Dios amoroso al que nos invitaba a conocer, que todo lo que había predicado no fuera más que una imaginación sin verdad, y aquí en lo alto de la cruz Cristo había perdido la esperanza. Cristo no pronunció el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como un grito de desolación, de sentimiento, de abandono, como expresión de desvalimiento humano y espiritual. Estas palabras son un auténtico cántico de confianza y esperanza en Dios. Son el rezo de un salmo que comienza con estas mismas palabras y que narra paso a paso su Pascua y su pasión. Es a su vez un himno de entrega al Padre. Jesús se entrega al Padre. Jesús convierte su sufrimiento y su dolor en oración. Jesús muestra su angustia delante de Dios por nuestra iniquidad. Jesús presenta su verdadera relación íntima con Dios. Jesús grita para que la humanidad sea escuchada. Jesús muestra con esta oblación toda su confianza en el Dios amor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántos de nosotros no hemos pronunciado esta frase alguna vez? ¿Cuántos de nosotros no hemos roto nuestra relación íntima con el Padre al manifestar así nuestra desolación? ¿Cuántos de nosotros ponemos en tela de juicio nuestra fe y nuestra confianza en Dios al pronunciar con otro sentido las mismas palabras que Jesús? Me fijo en el porqué y lo hago mío, y elevo mi mirada al cielo, y en este Viernes Santo levanto mis ojos y comprendo cómo en este porqué Jesús se convierte en el ejemplo a seguir. Cómo debo aprender a pronunciar mis porqué, como muestra de confianza filial en Dios, cómo debo de expresar esta frase como un grito de confianza en Él, como pese a los momentos de desolación, dolor, desesperanza o sufrimiento. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
abandonado. Tiene que convertirse solo en manifestación de mi fragilidad humana y espiritual, pero abierta a la misericordia del Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando te haga esta pregunta, ¿cómo se la hizo Jesús al Padre? Te pregunte, ¿por qué? Que no olvide nunca que lo primero que dijo es, Dios mío, y que cuando dude, cuando me pregunte dónde estás, que recuerde que comienzo una oración que pregunta y abre dudas y busca esperanza. Y sobre todo, que no olvide que poniéndote a ti por delante, nada tengo que temer. Hoy quiero unirme a tantos nuestra República Dominicana que lanzan el mismo grito de angustia de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque vivimos en una sociedad deshonesta, donde los valores del reino no son el modelo para la gran mayoría de nuestra sociedad, empezando por quienes dirigen los destinos de nuestra nación. Igual de moral. Es el grito de aquellos que ven las prácticas alejadas de la justicia. Cuando no honramos con la verdad de la realidad nuestros compromisos y obligaciones, cuando la propia conciencia ha cedido su dominio a la opinión ajena. Hoy es más fácil comunicarnos desde los antivalores que desde los valores. Parece ser que ese es el lenguaje que se entiende como mejor facilidad. Parece que me entiendo mejor con los demás cuando soy injusto. Qué justo siendo ladrón, que honrado, siendo delincuente. Podemos preguntarnos, ¿de dónde vienen todas estas injusticias? De nuestro propio corazón. Una sociedad más justa se forja en el corazón del hombre, de nuestra propia conversión. Viene en cambio para bien de los demás. Cada injusticia es un pecado, y San Pablo llama al pecado injusticia. Cada pecado me aleja de Dios. Dios no me abandona. Somos nosotros los que abandonamos a Dios. Y al abandonar a Dios, forjamos un ambiente injusto, deshonesto, donde no se respeta. Con Jesús también volvemos a gritar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando llevamos sobre nuestros hombros el pecado, los males y la desvergüenza de otros. San Agustín decía, nadie está tan lejos de Dios como el pecador, pero nadie está tan cerca del pecador como Dios. Al meditar esta cuarta palabra de Jesús, saquemos el propósito de no abandonar al Señor, de acercarnos más a Él. Cristo, el justo, aquel que cargó con la injusticia, nos hace justos, nos convierte en instrumento de justicia en el ambiente donde estamos. Acercarnos a Cristo justo es el camino para hacer un mundo mejor. Hoy en este Viernes Santo quiero con Jesús lanzar mi grito hasta el cielo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando en las calles de nuestro pueblo tenemos que andar con miedo hasta de quienes están uniformados. Cuando muchos en la República Dominicana solo quieren ganarse la vida fácil desde la extorsión. Cuando muchos son condenados injustamente, sin merecer ser condenados. Cuando la violencia en República Dominicana es una realidad que deshonestamente empieza por las autoridades, porque la desconocen y de la que no se quieren hacer responsables. La muerte y el luto siguen desfigurando el rostro de la familia dominicana. Cuando no somos honestos y no reconocemos que la violencia en nuestro país está hasta en nuestro íntimo pensamiento. Cuando los males no dejan que nuestro país se levante. Cuando nuestras mujeres lloran a sus condenados, las víctimas de todo tipo de violencia, porque hasta en el seno familiar pueden aparecer depredadores y criminales cuyas víctimas son su propia gente, su propia sangre y hasta su pareja. Cuando las madres lloran a sus familiares atrapados en los vicios, las drogas, la delincuencia en general.
Cuando vemos a diario tantos que mueren en nuestras carreteras por accidente, muchos de ellos por imprudencia. Cuando nuestras madres lloran al ver a sus hijos sin ningún horizonte. En este año, dedicado a la esperanza, pensamos en tantas familias desconsoladas, abatidas por la pérdida de sus seres queridos, en aquella tragedia que has consternado a todo nuestro país, esa discoteca de Esther, y que en algún momento pudiesen pronunciar esta palabra de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hoy Jesús nos da una palabra de esperanza. Nos invita a renovar nuestra confianza en Dios, recordando que su amor es misericordioso. También nos llama a ser testigos de esperanza mediante acciones de solidaridad y justicia. El abandono de Jesús nos enseña que confiar en Dios es el camino para transformar el dolor en esperanza. Nos da un grito de esperanza, cuando en medio del sufrimiento nos da la esperanza de levantarnos y seguir adelante. Así como el Padre no abandona a su Hijo, María tampoco nos abandona. Ella estuvo al pie de la cruz. Que María, Madre de la Esperanza, nos conceda la gracia de ser justos, sinceros y más solidarios con nuestros hermanos. Amén. Tengo sed. Dame de esa agua. Tengo sed de ti, Dios mío. Tengo sed de ti. Tengo sed de ti. Mi alma está sedienta de ti. Tengo ansia de ti. Cuando veré tu rostro, tengo sed de ti. Quinta palabra, tengo sed. Hoy les invito a reflexionar conmigo esta palabra, apelando a la sed del mundo en que vivimos. El Papa Francisco ha sido enfático al referirse de forma reiterada al cuidado de la casa común y nos advierte sobre la amenaza que supone no hacer conciencia de la responsabilidad que tenemos de preservar el planeta y los recursos con que cuenta. Tal como nos dice el número 28 de Laudato Si. El agua potable y limpia representa una cuestión de primera importancia porque es indispensable para la vida humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos. La queja, pues, sigue siendo que el agua es cada vez más escasa y no se vislumbra solución alguna, al menos por ahora. Sigue diciendo el documento que la provisión de agua permaneció relativamente constante durante mucho tiempo, pero ahora en muchos lugares la demanda supera a la oferta sostenible, con graves consecuencias a corto y a largo término. La sed de Jesús es también vivida por la inmensa mayoría de la población dominicana, que ve cómo de forma desalmada se encarece el agua que necesita para el consumo diario. La gente tiene que comprar agua para sus necesidades habituales, mientras que los ríos mueren ante la desprotección de las autoridades. Se privilegian proyectos que atentan contra la supervivencia de las fuentes acuíferas, con tal de que nos dejen unos millones, aunque se sacrifique la biodiversidad y se comprometa la suerte de las futuras generaciones. La falta de conciencia de la ciudadanía, un Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales desaparecido y aparentemente sin planes, un intento macabro de privatizar las aguas,
unido a la creciente deforestación y la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, son parte de la agenda con la que se pretende equivocadamente responder a este desafío. Se impone, pues, volver al grito ahogado del crucificado: tengo sed. Esta frase de Jesús en la cruz, tengo sed, resuena hoy como una fuerza particular al observar la realidad de muchos jóvenes en la República Dominicana. No es solo una sed física, sino un clamor profundo que manifiesta en diversas formas. Veo la sed de oportunidades. Jóvenes brillantes, llenos de alegría y talento, anhelan una educación de calidad que les abra puertas, un empleo digno que les permita construir un futuro. Su sed es la de un camino claro hacia la realización personal y profesional, lejos de la incertidumbre y la falta de opciones. Siento la sed de justicia, ya que muchos jóvenes son testigos de la corrupción, la impunidad y la desigualdad que carcomen la sociedad. Su sed es la de un sistema que funcione para todos, donde sus derechos sean respetados y donde la ley se aplique equitativamente sin importar el origen o el poder. Siento sed de esperanza ante un panorama a veces desalentador, con desafíos económicos y sociales persistentes. Algunos jóvenes luchan por mantener la fe en un futuro mejor. Su sed es la de creer que el cambio es posible, que sus voces importan y que pueden ser agentes de transformación en su comunidad y en nuestro país. Siento la sed de conexión y pertenencia en un mundo cada vez más digitalizado. Paradójicamente, muchos jóvenes experimentan soledad y aislamiento. Tu sed es la de vínculos auténticos, de espacios seguros donde puedan ser ellos mismos, a partir y compartir sus inquietudes y construir relaciones significativas. La sed de Jesús en la cruz nos recuerda la sed fundamental del ser humano por algo más, por trascendencia, por un sentido en la vida. Y en nosotros, los jóvenes dominicanos, esta sed se traduce en la búsqueda de un propósito, de valores sólidos que nos guíen en nuestras acciones y de un espiritual que nos dé fortaleza en los momentos difíciles. Tengo sed es un llamado a la acción. Nos interpela como sociedad a responder a estas sedes que claman desde el corazón de la juventud dominicana, ofrecerles agua fresca en forma de oportunidades, justicia, esperanza y conexión. No solo saciará su sed, sino que también enriquecerá el presente y futuro de la nación. Yo como joven tengo sed. Está cumplido, abrazo mi vida y mi camino, te siento como siempre aquí conmigo, compartiendo todo lo vivido, todo está cumplido. Quiero mirar atrás, no quiero olvido. Esta palabra, todo está cumplido. Del Evangelio según San Juan. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: todo está cumplido. He inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19:30. Jesús organizó, a punto de morir, rinde cuenta a Dios Padre. Todo está cumplido. Todo
todo lo he cumplido, lo he acertado con amor y lo he realizado en obediencia a ti, Padre mío, buenos y misericordioso. Tu amor a los hombres y mujeres necesitados de salvación se ha hecho reconocible en mi entrega hasta la muerte en la cruz. Jesús reconoce y acepta que había llegado el momento de la entrega suprema y definitiva, su muerte en la cruz. Toda su vida había estado marcada bajo el signo de la obediencia al Padre y de la entrega por la humanidad. Desde el instante de la encarnación, Jesús recorre el camino que lo lleva hasta el momento de su muerte en la cruz. Máxima expresión de entrega y obediencia a los designios divinos. Jesús había recorrido, sin apartarse nunca de él, el camino de nuestra salvación. Este camino había comenzado en la entraña del Padre y había alcanzado la agonía en Getsemaní y la cima del Calvario. Se había vaciado de sí mismo, se había hecho esclavo, pasando por la vida como uno de tanto, había cargado con el pecado del mundo. Más aún había sido hecho pecado por nosotros, para que nosotros nos salváramos en él y por él. El camino de Jesús había comenzado en lo más alto, en el corazón del Padre, y había llegado a lo más bajo, a la muerte. Se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Sin embargo, el camino de Jesús, que también un camino de gracia y de perdón, de amor y de misericordia para la humanidad ungido por el Espíritu, pasó por la vida haciendo el bien y curando a los enfermos. Comió con los pecadores, a quienes ofreció y regaló el perdón de Dios para su pecado. Acogió a los pobres, a quienes anunció la buena noticia del reino de Dios. Se acercó a los oprimidos, a quienes liberó de la esclavitud, del pecado, de la injusticia y de la iniquidad. Desde el mismo comienzo de la vida pública de Jesús, encontramos fundamento de que Él ha venido para hacer la voluntad de su Padre. Cuando entró en la sinagoga de Nazaret, habiendo el libro de Isaías en el pasaje donde está escrito del siervo de Yahvé: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres y proclamar la libertad a los cautivos. Jesús, mientras todos los ojos estaban fijos en las entrañas, hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Lucas 4, 16, 20. Asimismo, cuando en Juan 6, 38 nos dice: he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 5, 3, cuando dice: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 4, 34.
Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. Al fin de su vida, cuando las obras de sus padres están realizadas, toda la profecía está cumplida, incluso la que anunciaba que el justo le daría a beber vinagre. Y pues decir, todo está consumado. El todo está consumado significa, sin lugar a duda, que toda profecía consciente a la obra de Jesús ha sido cumplida. Pero significa sobre todo en una visión más profunda, más íntima e inmediata que el plan del Padre de salvar al mundo por la obediencia. Jesús ha sido realizado después de haber plegado su voluntad, creada total, amorosamente a los mandatos de la voluntad increada, cuya infinita santidad no cesó nunca de contemplar Jesús cara a cara, ni siquiera en su agonía. Cristo recorre ahora en una última mirada este mundo creado por su Padre, pero astrozmente desfigurado por los hombres y mujeres, y que su muerte vas a transformar. Y así como antes había dicho al Padre en su gran oración sacerdotal, anticipándose un poco al hecho mismo: yo he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo las obras que me encomendaste. Juan 17:4. Pronuncia ahora: todo está consumado. Doy mi vida por tomarla de nuevo. Nadie me la quita. Soy yo quien la doy por mí mismo. Tengo poder para darla y poder para volverla a tomar. Tal es el momento de que recibido mi Padre. Juan 10, 17, 18. Jesús es dueño de su vida, la dará libremente, pero si el Padre se la pide. La plegaria de Jesús por nosotros alcanza punto supremo en la ofrenda que hizo de sí mismo al Padre en la obra de la cruz. En el grito, todo está cumplido, lo cual no indica que todo ha sucedido según las Escrituras. Todo ha acontecido según el designio del Padre. La hora de la ofrenda iniciada con el nacimiento de Jesús en Belén se realiza en el Calvario. Allí en Belén había nacido en la más extrema pobreza. Aquí en el Calvario muere en total despojamiento y humillación. Es la elección de Dios, la elección del amor que ha querido recuperar a los hombres, a su criatura, a sus hijos. Se hace misericordia, se rebaja, se vacía de sí mismo para volcarse en nosotros como fuente de vida. Todo está cumplido. Es la hora cero de la historia, la hora en que empieza el día nuevo, el tiempo nuevo, tiempo de salvación y de gracia en Jesucristo. Todo el dolor de la pasión parece ahora calmarse, como la tierra que después de acoger la semilla en el surco espera en paz que germine. Todo está cumplido.
Ahora ya todo tiene sentido. Cristo ha pasado por todos los caminos. Ya no hay callejones sin salida. Ya no hay ruta oscura sin sentido. Los caminos del ser humano se acogen con los caminos de Cristo. Desembocarán en el corazón de Dios. Por lo tanto, que esa palabra de Jesús, todo se ha cumplido, no debe interpelar a todos los que repetimos cada día en la oración del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es sincera nuestra plegaria, sin al mismo tiempo tratarnos de organizar nuestra vida y la de la sociedad en contradicción con la voluntad que Dios nos ha manifestado a través de la misma naturaleza, por medio de los profetas que nos son enviados a lo largo de los siglos y por lo último en la esperanza y el mensaje de su Hijo Jesús. Tenemos el ejemplo de tantos y tantas que duran toda su vida, han seguido el camino de Jesús y que al final han podido decir, misión cumplida. Son ellas y ellos los que han ayudado a caminar el mundo, a construir un mundo más habitable, un mundo que sea hogar y casa para todos y todas. El mundo recuerda a personas que se han dejado guiar por el Espíritu de Jesús y que han vivido el espíritu de la bienaventuranza. Terminamos diciendo, al Padre te pido en cuerpo de servicio, que tú has rendido el ciento, el infinito, todo está consumado en el perdón y la gloria. Todo puede ser gracias en la lucha y en el camino. Ya ha sido el camino compañero y eres por fin la llegada en tu cruz de anual el poder del pecado y la sentencia de la muerte. Amén. Séptima palabra de Jesús en la cruz, tomada del evangelista San Lucas, capítulo 23, 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Era mediodía, se ocultó el sol y todo el territorio quedó en tinieblas hasta media tarde. El velo del santuario se rasgó por mitad. Jesús gritó con voz fuerte, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dicho esto, expiró. En este Viernes Santo, nuestro ser pecador y todos nuestros pecados descansan con Jesús y en Jesús. Nuestras transgresiones quedan plenamente expiadas. Es mediodía y sus horas sucesivas, tiempo en que el sol brilla con mayor esplendor
y cuyos rayos pueden quemar y asfixiar cuando se es expuesto por mucho tiempo. Sin embargo, siendo mediodía, cuando el sol está en su esplendor, dice la palabra que al momento en que Jesús murió y dijo, cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ese sol de tanto esplendor se apagó. El velo que cubría el santuario se rasgó, se rompió, se dividió, se partió en dos. Diríamos que ya desde ahí se está viendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Un fuerte viento azotó el lugar. Y fíjense cómo es la vida, cómo somos nosotros, cómo es el hombre. Los que estaban allí incitando al pueblo en contra de Jesús, el siervo sufriente, cuando vieron todo esto, que se oscureció la tierra, que había tempestades, ¿qué hicieron ellos? Como todo cobarde salieron huyendo, porque no somos capaces de enfrentar los resultados de nuestros actos. Cuando llega el momento, el miedo nos envuelve y corremos antes de que se dé el veredicto contra nosotros. Toda la tierra quedó en tinieblas y es natural que pasara, porque si la luz del mundo, que es Jesús, el astro que brilla, que da su esplendor, fue crucificado, murió, entonces la luz, ¿qué tenía que hacer? Se apagó. Quedamos en tinieblas, porque la maldad, la ignorancia, el egoísmo de los hombres, eso es a lo que nos lleva, a la oscuridad, a la muerte. Y aquellos que tenían en sus manos y que tenían el poder de librar y liberar a Jesús, pues fueron los que pidieron, crucifíquenlo. La luz vino al mundo, pero el mundo no la recibió. Jesús es la luz del mundo, pero en el momento de su agonía, esa luz se apagó. Y Jesús, después de haber completado todo lo que había encargado su Padre, dice una oración que todavía sigue sacudiendo al mundo y resuena entre nosotros. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fíjense qué contradicción. Cuando todo está cumplido, cuando hacemos... Jesús devuelve al Padre su espíritu, el mismo que al tercer día lo levantaría de entre los muertos. Jesús, con su muerte, derrotó al poder de las tinieblas, venció a la muerte, al pecado, incluso al diablo. Él, con su muerte, nos dio la vida para que tú y yo tengamos vida eterna. A Jesús no lo crucificaron, Él se dejó crucificar. Se entregó voluntariamente al suplicio de la crucifixión por amor a ti y a mí. A Él no le quitaron la vida, Él la entregó para que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. En la muerte de Jesús podemos ver el triunfo de Dios Padre sobre el Hijo y también el amor y la obediencia del Hijo hacia su Padre. Sabemos que sufrió, se sintió solo, abandonado,
Pero él aún así perseveró en la confianza, en la esperanza y en la obediencia al Padre, para que podamos tener acceso a la vida eterna. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hasta el último momento estuvo pendiente a la escucha de todos, a la necesidad de todos y dispuesto a perdonar a todos. Este grito de Jesús, al encomendar su espíritu al Padre, hizo brotar del corazón de un soldado romano una profesión que repetimos siempre. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Pero la mayoría de las veces nos damos cuenta de la verdad cuando es demasiado tarde. Pienso en nuestra realidad actual. El mundo está pendiente de todo menos de Dios. Fiestas, proyectos, vicios, corrupción, muerte, envidia, avaricia. No piensan en las necesidades ajenas, sino en multiplicar sus bienes y teneres. Otros, buscando buenas oportunidades, mejor calidad de vida, abandonan su país, su familia, incluso su trabajo, en busca de un sueño. Pero ¿qué sucede? Como es un sueño, muchas veces ese sueño se convierte en pesadilla. Y aquellos que han incurrido en deudas cuantiosas y abandonado su familia y compañeros, en el camino han encontrado unos la muerte, otros la cárcel. Y entonces las personas que han dejado atrás no tienen más que decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas, al narrar este acontecimiento, no quiere que pensemos que Jesús se sintió abandonado del Padre, sino que transforma el grito desgarrador de Jesús en una expresión de confianza última en el Padre. Es una ocasión para pensar en esta tragedia que ha ocurrido recientemente, que afectó no solo a nuestro país, sino a gran parte del mundo. Desolación, luto, dolor, impotencia, muertes. Pero estoy segura que muchos o todos los que sufrieron en carne viva los efectos del desplome del techo del Jet Set en sus momentos finales, seguro que pudieron exclamar como Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En el momento culminante del Padre, el Padre recibe el alma de Jesús para que siga presente, marcando así la nueva presencia de Dios entre nosotros. En esta descripción de la muerte de Jesús, la palabra o frase clave es el Espíritu de Jesús que vuelve al Padre o que se pone en manos del Padre. Esta séptima palabra de Jesús en la cruz es la oración confiada de un hijo que ha sido fiel al cumplimiento de la voluntad de su Padre hasta el último aliento. Que nosotros, cuando estamos celebrando el año jubilar de la esperanza, podamos dedicar nuestro tiempo para pensar que hay un Dios bueno que nos espera y que esa esperanza nos mantenga firmes, caminando como peregrinos hasta el momento que celebremos la Pascua del Señor. Pongamos todo nuestro esfuerzo para que todos podamos decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén.
Agradecemos a cada uno de los exponentes de este sermón de las 7 palabras y cómo nosotros nos damos cuenta cómo se actualiza en este tiempo histórico también el pronunciamiento de Jesús y cómo ilumina también nuestra vida. Quiero también agradecer a Rica FM 103.3 y a la cadena de Super Semana Santa con clase por una vida más segura, quienes se unieron a la transmisión también del sermón de las 7 palabras. Por aquí también tenemos a representantes de la Voz de María, quienes están cubriendo la incidencia de estos días santos. Continúa entonces a las 3 en los oficios, luego el Vía Crucis. Podemos seguir en paz y en silencio. Gracias.